Sus compañeros estudiantes le apodaron el Soñador. Y con razón, pues desde los 9 años hasta los 71, San Juan Bosco contó un número muy grande de sueños. Fueron estos sueños en número extraordinario, pues se sucedieron a cortos intervalos. El mismo Don Bosco nos confiesa: casi todas las noches soñaba con los jóvenes que venían a confesarse. Se comprueba fácilmente cómo su vida y sus actividades no se explican sin sus sueños. A los 9 años se le indica el campo y el método de su acción. A los 15 se encuentra en la escuela con niños de 10 a 11 años, fuera del círculo familiar y de sus coetáneos, con vestidos míseros, y no se siente comprendido por sus maestros. Los sueños lo sitúan en el contexto político-eclesiástico y también en las visiones proféticas. Los sueños de Don Bosco. El purgatorio. Ayer a la noche, mis queridos hijos, me había acostado, y no pudiéndome dormir pensaba en la naturaleza y en el modo de existir del alma, cómo estaba hecha, cómo se podía encontrar y hablar en la otra vida separada del cuerpo, cómo era que podía trasladarse de un lugar a otro, cómo nos podremos conocer entonces los unos a los otros, siendo así que después de la muerte solo seremos espíritus puros. Y cuanto más reflexionaba sobre esto, tanto más misterioso me parecía todo. Mientras divagaba sobre estas y otras semejantes fantasías, me quedé dormido, y me pareció estar en el camino que conduce a aquella ciudad, y que a ella me dirigía. Caminé durante un rato, atravesé pueblos para mí absolutamente desconocidos, cuando de pronto sentí que me llamaban por mi nombre. Era la voz de una persona que estaba parada en el camino. «Ven conmigo», me dijo, «ahora podrás ver lo que deseas». Obedecí inmediatamente. Aquella persona se movía con la rapidez del pensamiento, y lo mismo yo. Caminábamos sin tocar con los pies en el suelo. Al llegar a una región que no sabría precisar, mi guía se detuvo. Sobre un lugar eminente se elevaba un magnífico palacio de admirable estructura. No sabría puntualizar dónde estaba ni a qué altura. No recuerdo si era sobre una montaña o directamente en el aire sobre las nubes. Lo que sí sé es que era inaccesible y no se veía camino alguno para subir hasta allí. Sus puertas estaban a una altura considerable. Mi guía me dijo: «Mira, sube a ese palacio». «¿Pero cómo hacerlo?», exclamé. «¿Cómo subirme? Aquí abajo no hay entradas y yo no tengo alas». «Entra», me dijo el otro en tono mucho más imperativo. Y viendo que yo no atinaba a moverme, añadió: «Haz como yo. Levanta los brazos con buena voluntad y subirás. Ven conmigo». Y diciendo esto, levantó en alto las manos hacia el cielo. Yo abrí entonces los brazos, y al instante me sentí elevado en el aire a guisa de ligera nube. Y heme aquí a la entrada del gran palacio. El guía me había acompañado. «¿Qué hay aquí dentro?», le pregunté. «Entra, visítalo y verás. En una sala al fondo encontrarás aquel que te aleccionará». Entonces el guía desapareció, y yo, habiéndome quedado solo y guía de mí mismo, entré en el pórtico, subí las escaleras y me encontré en un departamento verdaderamente regio. Recorrí salas espaciosas,
habitaciones riquísimamente decoradas y largos pasillos. Yo caminaba a una velocidad fuera de lo normal. Cada sala brillaba al conjuro de los sorprendentes tesoros en ella acumulados, y con gran rapidez recorrí tantos departamentos que me hubiera sido imposible contarlos. Pero lo más admirable fue lo siguiente. A pesar de que corría a la velocidad del viento, no movía los pies, sino que permaneciendo suspendido en el aire y con las piernas juntas, deslizábame sin cansancio sobre el pavimento sin tocarlo, como si se tratase de una superficie de cristal. Así, pasando de una sala a otra, vi finalmente el fondo, una galería con una puerta. Entré y me encontré en un gran salón magnífico sobre toda ponderación. Al fondo del mismo, sobre un sillón, vi majestuosamente sentado a un obispo, como quien espera a dar una audiencia. Me acerqué con respeto y quedé maravillado al reconocer en aquel prelado a un íntimo amigo. Era Monseñor, obispo de... y dijo el nombre, muerto hace 2 años. Parecía no sufrir nada, su aspecto era lozano, afectuoso, de una belleza que no se puede expresar. «Oh, Monseñor, ¿vos aquí?», le dije con alegría. «¿No me veis?», replicó el obispo. «¿Cómo os encontráis? ¿Estáis vivo todavía? ¿No habéis muerto?». «Sí, he muerto». «Pues si moristeis, ¿cómo estáis aquí sentado tan lozano y con tan buena apariencia? Si estáis vivo todavía, decídmelo, por favor, pues de lo contrario nos veremos en un gran lío. Allí donde estáis hay ya otro obispo, Monseñor, pero ¿cómo arreglaremos este asunto? Estad tranquilo, no os preocupéis, que yo ya estoy muerto». «Bueno, más vale así, pues ya hay otro en vuestro lugar, Monseñor». «Sí, lo sé». «Y decidme vos, don Bosco, ¿estáis vivo o estáis muerto?». «No, yo estoy vivo. ¿No me veis aquí en cuerpo y alma?». «Aquí no se puede venir con el cuerpo, don Bosco». «Bueno, miradme, pues yo lo estoy». «Eso os parece, mas no es así». Y al llegar a este punto de la conversación, comencé a hablar muy deprisa, haciendo pregunta tras pregunta sin obtener contestación alguna. Decía: «¿Cómo es posible que estando yo vivo pueda estar aquí con vos que estáis muerto?». Y tenía miedo de que el prelado desapareciese, por eso comencé a decirle en tono suplicante: «Monseñor, por caridad, no os vayáis, necesito conocer tantas cosas». El obispo, al verme tan preocupado, me dijo: «No os inquietéis de ese modo, hijo. Estad tranquilo, no lo dudéis, no me iré de aquí, hablad. Decidme, Monseñor, ¿os habéis salvado?». «Miradme», contestó. «Observad cuán fuerte, lozano y resplandeciente me encuentro». Su aspecto verdaderamente me daba cierta esperanza de que se hubiera salvado, pero no contentándome aún con eso, añadí: «Decidme, ¿os habéis salvado, sí o no?». «Sí, estoy en un lugar de salvación». «¿Pero estáis en el paraíso gozando de Dios o en el purgatorio?». «Estoy en un lugar de salvación, don Bosco, pero aún no he visto a Dios y necesito que recéis por mí». «¿Y cuánto tiempo tendréis que estar todavía en el purgatorio?». «Mirad aquí». Y me mostró un papel, añadiendo: «Leedlo». Tomé el papel en mi mano, lo examiné atentamente, pero no viendo en él nada escrito, le dije: «No veo nada aquí. Mirad lo que hay escrito, leed». «Lo he mirado y lo estoy mirando, pero no puedo leer porque no hay nada escrito en él. Mirad mejor». Veo un papel con dibujos en forma de flores celestes, verdes, violetas, pero no veo letras algunas. Son cifras, don Bosco. Yo no veo cifras, ni números. Miró el prelado el papel que tenía yo en la mano y dijo después: «Ya sé por qué no comprendéis. Poned el papel al revés».
examiné la hoja con mayor atención. Lo volví por ambos lados, pero ni al derecho ni al revés pude leer. Tan solo me pareció apreciar que entre las vueltas y las revueltas de aquellos dibujos floridos hubiere el número 2. El obispo me dijo: ¿sabéis por qué es necesario leer al revés? Porque los juicios de Dios son diferentes de los del mundo. Lo que los hombres toman por sabiduría es necedad para Dios. No me atreví a pedirle una explicación más clara y dije: Monseñor, no os marchéis, quiero preguntaros más cosas. Preguntad que yo escucho, ¿me salvaré? Tened esperanza en ello. No me hagáis sufrir, decidme enseguida, por favor, Monseñor, ¿me salvaré? No lo sé, don Bosco. Bueno, al menos decidme si estoy o no en gracia de Dios. No, no lo sé. ¿Mis muchachos se salvarán? No lo sé. Por favor, os suplico que me lo digáis. Don Bosco, habéis estudiado teología, por tanto podéis saberlo. ¿Pero cómo? ¿Estáis en un lugar de salvación y no sabéis estas cosas? Mirad, el Señor se las hace saber a quien quiere, y cuando quiere que se den a conocer estas cosas, concede el permiso y la orden. De otra manera, nadie puede comunicarlo a los que aún viven. Yo me sentí impulsado por un deseo vehemente de preguntar más y más cosas ante el temor de que Monseñor se marchase. Ahora decidme algo de vuestra parte para comunicarlo a mis muchachos. Vos sabéis tan bien como yo qué es lo que han de hacer. Tenéis la Iglesia, el Evangelio, las demás escrituras que lo contienen todo. Decidles que salven el alma, que lo demás nada interesa. Pero eso ya lo sabemos, Monseñor, que debemos salvar el alma. Lo que necesitamos es conocer los medios que hemos de emplear para conseguirlo. Dadme un consejo que nos haga recordar esta necesidad. Yo se lo repetiré a mis muchachos en vuestro nombre. Bueno, decidles que sean buenos y obedientes. Bueno, pero, Monseñor, ¿quién no sabe esas cosas? Bueno, decidles que sean modestos y que recen. Pero decidme algo más práctico, Monseñor. Decidles que se confiesen frecuentemente y que hagan buenas comuniones. Algo más concreto aún, Monseñor. Bueno, os lo diré puesto que así lo queréis. Decidles que tienen delante de sí una niebla y que simplemente el distinguirla es ya buena cosa. Que se quiten ese obstáculo de delante de los ojos, como se lee en los Salmos: nubem disipa. ¿Y qué es esa niebla? Todas las cosas del mundo, las cuales impiden ver la realidad de las cosas celestiales. ¿Y qué deben hacer para que esa niebla desaparezca? Deben considerar el mundo tal cual es. Mundus totus in maligno positus est. El mundo entero se encuentra en el maligno, y entonces salvarán el alma. Que no se dejen engañar por apariencias mundanas. Los jóvenes creen que los placeres, las alegrías, las amistades del mundo pueden hacerles felices, y por tanto no esperan más que el momento de poder gozar de ellas. Pero que recuerden que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Que se acostumbren a ver las cosas del mundo no según su apariencia, sino como son en realidad. Y dígame, Monseñor, ¿de dónde proviene principalmente esa niebla? Así como la virtud que más brilla en el paraíso es la pureza, también la oscuridad y la niebla son producidas principalmente por el pecado de la inmodestia y de la impureza. Es como un negro y densísimo nubarrón que priva de la vista e impide a los jóvenes ver el precipicio que está amenazando con tragárselos. Decidles, pues, que conserven celosamente la virtud de la pureza, pues los que la poseen florecerán como lirio en la ciudad de Dios. ¿Y qué se precisa para conservar la pureza?
Decídmelo, que yo se lo comunicaré a mis jóvenes de vuestra parte. Es necesario el retiro, la obediencia, la huida del ocio y la oración. Y después, oración, fuga del ocio, obediencia, retiro. Y nada más, obediencia, retiro, oración y fuga del ocio. Recomendadles estos medios, que son suficientes. Yo deseaba preguntarle muchas cosas más al obispo, pero no me acordaba de nada. De forma que apenas el prelado hubo terminado de hablar, en mi deseo de repetiros aquellos mismos consejos, abandoné precipitadamente la sala y corrí al oratorio. Volaba con la rapidez del viento y en un instante me encontré en la puerta de nuestra casa. Seguidamente me detuve y comencé a pensar: ¿por qué no estuve más tiempo con el obispo? Me habría proporcionado nuevas aclaraciones. Verdaderamente he hecho mal dejándome perder tan buena ocasión. Podría haber aprendido tantas cosas hermosas, e inmediatamente volví atrás con la misma rapidez con que había venido, temeroso de no encontrar ya a Monseñor. Penetré pues de nuevo en aquel palacio y en el mismo salón. Pero qué cambio se había operado en tan breves instantes. El obispo, otrora lozano, estaba palidísimo como la cera. Estaba tendido sobre el lecho. Parecía un cadáver. A los ojos le asomaban las últimas lágrimas. Estaba agonizando. Solo por un ligero movimiento del pecho, agitado por los postreros estertores, podía comprenderse que aún tenía algo de vida. Me acerqué a él afanosamente. «Monseñor, ¿qué os ha sucedido?» «Dejadme», dijo dando un suspiro. «Monseñor, tendría aún muchas cosas que preguntaros. Dejadme solo, don Bosco. Sufro mucho. ¿En qué puedo aliviaros? Rezad y dejadme ir». «¿Pero a dónde? A donde la mano omnipotente de Dios me conduce». «Pero, monseñor, os lo suplico, decidme a dónde». «Sufro mucho, don Bosco, dejadme». «Decidme al menos qué puedo hacer en vuestro favor», repetía yo. «Rezad por mí». «Una palabra más. ¿Tenéis algún encargo para hacerme para el mundo? ¿Tenéis algo que decir a vuestro sucesor? Id al actual obispo y decidle de mi parte». Las cosas que me dijo no os interesan a vosotros, mis queridos jóvenes, por tanto las omitiré. El prelado prosiguió diciendo: «Decidle también a tal y a tal y a tal persona estas y estas otras cosas en secreto». Don Bosco cayó también estos encargos, pero tanto estos como los primeros parece que se referían a avisos y remedios para ciertas necesidades de aquellas diócesis. «Nada más», continué yo, «decidles a vuestros muchachos que siempre los he querido mucho, que mientras viví siempre recé por ellos y que también ahora me acuerdo de ellos, que rueguen ellos ahora por mí». «Sí, monseñor. Tened la seguridad de que se lo diré y de que comenzaremos inmediatamente a aplicar sufragios, pero apenas os encontréis en el paraíso, acordaos de nosotros». Entretanto, el aspecto del prelado denotaba un mayor sufrimiento. Daba pena contemplarlo. Sufría enormemente. Su agonía era verdaderamente angustiosa. «Dejadme», me volvió a decir, «dejadme que vaya a donde el Señor me llama». «Monseñor, monseñor», repetía yo lleno de indecible compasión. «Dejadme, don Bosco». Parecía que iba a morir, mientras una fuerza invisible se lo llevaba de allí a las habitaciones más interiores hasta que desapareció de mi vista. Yo, ante una escena tan dolorosa, asustado y conmovido, me volví para retirarme. Pero habiendo tropezado por aquellas salas con la rodilla en algún objeto, me desperté y me encontré en mi habitación y en mi cama. Como veis, queridos jóvenes, este es un sueño como los demás, y en lo relacionado con vosotros no necesita explicación, para que todos lo entendáis. Don Bosco terminó aquel relato diciendo:
En este sueño aprendí muchas cosas relacionadas con el alma y con el purgatorio que antes no había llegado a comprender y que ahora las veía tan claras que no podré olvidarlas jamás. Este sueño tuvo Don Bosco el 24 de junio de 1867. Añade el padre Lemoyne que el recopilador del sueño se le había pasado una circunstancia que él sí recuerda. Don Bosco le preguntó al obispo cuánto tiempo le quedaba de vida. A Don Bosco, el obispo le presentó un papel cubierto de ringorrangos entrelazados, según parecía con ochos, pero no tuvo ninguna explicación del misterio. Indicaba quizás el año 1888. Hasta nuestro próximo encuentro.